programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, buenas tardes, ya no, Mario, buenas tardes, ¿no? En este minuto son las 12:45 de este día, martes 5 de mayo del 2020. Estamos en Revelando, haciendo más temprano el programa por razones de tiempo nada más. Mitad y mitad, una mitad en su domicilio, haciendo teletrabajo y haciendo teleprograma, y la otra mitad transmitiendo directamente desde Radio Portales de Valparaíso. Bueno, bienvenidos a este Revelando, el programa que auspicia gentilmente a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Mil gracias, como siempre. Esperamos que todos los socios y personas ligadas a Asofar se encuentren bien de salud y cuidándose. Y gracias a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso. Estamos aquí hoy con Mario. ¿Cómo estás, Mario? Bien. Muchas gracias por estar aquí. Y Luis Salinas por allá, por los otros controles y en el otro estudio de Portales. Le agradecemos a Portales y a Mario y a Luis por permitirnos salir al aire en este día. Auditores, muchos cariños, esperando estén todos bastante bien, mejor dicho, que los del hemisferio norte estén en la que se denomina la desescalada, en el regreso a esta denominada nueva normalidad, cada uno con sus historias y cada uno con sus normas según sean los diferentes gobiernos, todas con diferentes realidades. No podemos comparar la situación de unos con la de otros porque es imposible. Lo digo básicamente por el caso de Chile y también por el caso de España y de Italia o de Estados Unidos. Todos esos tres países del hemisferio norte en una situación tan diferente a la nuestra y tan diferente a la de China, que lo vamos a conversar en un ratito más. Quiero recordarles que las opiniones que habremos de vertir en este programa, Eugenio Guerrero y quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusivísima responsabilidad. No responden necesariamente al pensamiento de Asofar AG ni de Radio Portales de Valparaíso. Dicho todo eso, Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien, Pilar, muchas gracias nuevamente por permitir que sea posible el programa a pesar de la pandemia y quizás el retome gradual, ¿no? de esta nueva normalidad que algunos le llaman subnormalidad, otros le llaman una nueva normalidad, pero al final de cuentas seguimos acá dándole a nuestros auditores el programa de todos los martes. Así es, haciendo todo lo posible como por hacerlo para ellos. Y como tú contabas, creo que en el programa antepasado, que ni siquiera el estallido delictual nos hizo quedarnos en las casas. De hecho, esos días vinimos para acá, en otros horarios probablemente, pero siempre hemos venido. Así es, no había que darle el gusto. No, dice, ¿no? Bien. Oye, Eugenio, este es un comentario antes de partir con la formalidad, pero ¿tú has venido para esta zona donde está la Radio Portales, para la comillas denominada Zona Cero? Mira, he ido unas 3-4 veces por temas de trabajo a buscar documentos, a buscar libros, a buscar computadores. ¿Ya? Más que nada ello. Pero de resto no he paseado mucho. Ya. No, es un comentario, insisto, fuera de la formalidad de nuestro programa, pero sin ser derrotista, ni alarmista, ni negativa, ni todo eso que probablemente alguien me podría decir. Yo vengo aquí para la radio para cuestiones muy puntuales de trabajo a Valparaíso, pero esta es la segunda vez que vengo aquí a la Plaza Aníbal Pinto, y la verdad, a la zona de la Plaza Aníbal Pinto. Y la verdad es que desde los hechos de octubre y el desastre que quedó acá, y ahora, con esto como agravante, se ve tan desastroso todo, tan destruido, tan pobre, más pobre que nunca, más desaseado, feo. No digo que la gente que está por la calle no tenga derecho a vender a lo mejor sus productos en condición de ambulante, pero la verdad es que es una cuestión impresionante ver el Mercurio Valparaíso todo destruido, que no tiene que ver con el virus, sino que tiene que ver con las acciones delictuales post 18 de octubre, y ver este Valparaíso, que triste. Ya insisto, es un pensamiento que no pensaba formular, al aire por lo menos.
Me da muchísima pena. Yo espero que los porteños tengan la fuerza suficiente y la ayuda suficiente como para despegar en algún minuto eligiendo mejores autoridades. No lo sé. Comentario al margen, Eugenio. No, pero es un buen comentario porque al final de cuentas hemos visto que el tema del coronavirus hace que nos alejemos un poco de nuestras localidades, ¿no? O sea, las localidades como han perdido sentido porque ahora lo generalizamos todo en términos de la pandemia. Pero efectivamente, Pilar, es así. Y no solamente es eso, sino que el nivel de inconsciencia no para, ¿no? O sea, el tema del coronavirus no ha sido sinónimo de que las personas no dejen de hacer desastre. Bueno, es el tema, no de Valparaíso, pero por lo menos el tema de Maipú, ¿no? Y la fiesta tremenda que se realizó con aproximadamente 400 personas. Y bueno, que cuando uno visita Valparaíso, por ejemplo, uno se encuentra que hay muchas personas que no usan las mascarillas, que no toman el distanciamiento, incluso la fila que está frente del Turri, por ejemplo, que va hacia la notaría. Claro. Normalmente tú ves que las colas, las filas, las personas están muy pegadas unas con otras, sin no tomar en cuenta el distanciamiento social, y que luego eso también contribuye y que aumente la tasa de contagio. Sí, claro. Si bien en Valparaíso no es significativa, la hemos visto en el ámbito nacional. Por ejemplo, las de hoy son alarmantes. Sí. Yo quiero que veamos eso inmediatamente, pero quiero decirte antes dos cosas. Uno, afirmar, ya que lo comentamos al aire, afirmar que el panorama por aquí se ve horroroso. No digo que no se pueda salir adelante, no, para nada, pero que se ve horroroso sí. Se ve una ciudad, insisto, sucia, que ya lo estaba, pobre, que ya lo estaba, ahora desordenada y como desangelada. Lo segundo, sí, tienes razón. Además hay mucha gente veo que no toma conciencia de lo que esto significa. Y hace fila en cualquier sitio, no guarda la distancia que se puede guardar. Es verdad que estar en una fila es desesperante, es verdad. Y es verdad que no todos los servicios funcionan al 100%, es verdad. Y de ahí la fila, lo entiendo. Pero hay ciertas normas que uno tiene que respetar. Y en cuanto a lo que es obligatorio respetar, y en relación a lo que dijiste sobre la famosa fiesta de Santiago, esa de Maipú de 400 personas, yo pensaba hoy en día, mira, multaron al ideólogo de la fiesta, lo fueron ayer a buscar a su casa, fueron a verificar si estaba cumpliendo con el arresto domiciliario que se le impuso, no lo estaba cumpliendo. La multa que tiene que pagar, que tendría que pagar, es de 50 millones de pesos. A mí no me cabe duda que a él le da lo mismo la multa porque debe decir, no tengo cómo pagarla. Pero te voy a decir algo, Eugenio. Aquí la culpa no la tiene el chancho, porque resulta que si tú me dices, oye Pilar, y empiezas tú por tus redes, por tus contactos, voy a organizar una fiesta en la Quinta Vergara. Mira, el imbécil, perdona, serás tú, pero yo no puedo ser imbécil e ir a la fiesta. Claro, entonces el que inventó, al que se le ocurrió la idea de la fiesta post-virus o pre-virus, no sé cómo le puso, él es un imbécil. Pero perdón, 400 personas con él, no. Por eso tiene, a nivel de inconsciencia es masivo. Sí, claro. No solamente la persona que lo promueve, sino que aquellos que aplauden esa promoción de la irresponsabilidad. Y ojo, Pilar, según el CLAPES, por ejemplo, y esto lo voy a relacionar con lo que estamos conversando. O sea, mientras no se respete la distancia social y lo mínimo de las cuarentenas parciales, vamos a seguir impactando en la economía de una manera sustantiva. Incluso si hasta hace 2 semanas el gobierno nacional tenía las intenciones de tomar gradualmente la actividad económica sustancialmente, ahora vemos que esos deseos ya no están. ¿Por qué? Porque ha aumentado la tasa de contagio de manera significativa y el CLAPES de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, dice, sitúan 86% la probabilidad de que Chile caiga en recesión conectada. Mientras a un lado la inconsciencia sigue tomando protagonismo, entonces las intenciones de retomar la normalidad de manera gradual para que no haya un impacto brutal en la economía chilena se ven cada vez más oscuros, ¿no? Sí, pero yo sí sé del estudio. Yo creo y insisto, te lo he dicho a ti muchas veces, yo que no tengo conocimientos de economía, salvo los básicos, tú sí los tienes. Pero el tema de la recesión es un tema que yo creo que para nosotros es inevitable, por varias razones y por varios indicadores. Pero quisiera decir además que el tema de los contagios de COVID-19 son inevitables. No hay mucha forma de evitar el contagio porque también
es una forma, el contagio, siempre que por supuesto uno no vaya a terminar en la UCI de los hospitales para saturar el sistema, es una forma para, comillas, hacer inmune a la población hasta que no se descubra una vacuna que nos permita controlar esto con anticipación. Pero a mí no me cabe ninguna duda, Eugenio, que nosotros, a diferencia de Nueva Zelanda, que es una isla que está por ahí, que pudo en su minuto hacer un cierre de fronteras rigurosísimo, y que hasta este minuto no había tenido gran cantidad de contagiados, nosotros no estamos en una situación de esa naturaleza. O sea, la población, o sea, finalmente tenemos que contagiarnos. El tema es la forma del contagio y la forma en que el sistema público, cuando sea necesario, ojalá que poco, pueda responder a ese contagio que hay en ciertos grupos. Es dramático, ya sabemos, pero el contagio es inevitable. Mira Estados Unidos, Eugenio. Claro, lo que pasa es que uno puede poner, ¿no?, por un lado, y por otro lado, si uno de manera estricta a la normativa, de que no se propague, no solamente de manera mucho más veloz y que por ende aumente el número de personas contagiadas, sino que mientras se encuentran los remedios, los medicamentos o una cura, entonces eso también evita que la explosión respecto a la respuesta de ese sistema público y privado de salud no termine implosionando, porque el tema es ese, que no hay capacidad de respuesta para asumir un contagio masivo que de manera podríamos decir, explosiva, aumente de la noche a la mañana. Y eso es lo que ha pasado. Si diariamente teníamos de 200, luego 500 contagios, ya subimos a 900 y luego a 1500. Entonces, esto es, o sea, en gran parte, no es que podamos no evitar el contagio, porque el contagio en ese sentido quizás no lo podamos evitar, pero el ritmo al que se está llevando forma parte también de la poca conciencia que existe con respecto a la normativa. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, pensaba que básicamente apuntabas al hecho de que del contagio mismo, no a la cantidad, a lo mejor esta explosión de contagiados, que yo creo que, mira, sin minimizar nada, por supuesto que no, porque no puede ser, pero cuando nosotros vamos entrando recién al invierno. Y cuando miramos la experiencia de los países del hemisferio norte, fíjate que todavía Estados Unidos de Norteamérica, que está ingresando a la primavera ya, y la cantidad de contagiados en España, que para mí, y lo de Italia ha sido un ejemplo muy duro, igual que el ejemplo francés, ha sido grande, porque parece ser que es inevitable, porque además desconocemos tantas cosas, ni siquiera se saben los científicos cómo se comporta el virus. Se dice, ¿por qué, por ejemplo, ha habido tanto contagio, tanta muerte en Irán y no la ha habido en Irak? Y son vecinos. Entonces, hay un tema de misterio, pero yo sí concuerdo contigo en que es muy probable que si nosotros, los que andamos en la calle o venimos a trabajar, o quien sea, o la gente los que circulamos por el mundo, tomáramos las medidas pertinentes, o sea, tomáramos las medidas que nos ha indicado la autoridad de salud chilena y mundial, habría menos contagio. Sí, es efectivo. Valparaíso hoy día, en la zona del Mercado del Cardonal, en la calle Uruguay, es una locura. Ahí la gente anda como si nada. Ayer por la calle Valparaíso de Viña del Mar, lleno de gente. He de decir que muchísimo ambulante, y el ambulante atrae gente porque el ambulante, comillas, vende barato. Malo, pero barato. Y en tiempos de complicaciones económicas se prefiere lo barato. Bueno, conclusión, para no ir a ese tema, la calle Valparaíso ayer parecía un hervidero. Y la gente respetaba a medias el tema este. Ahora, ¿esa gente se va a contagiar? Sí. El problema es que si esa gente es un grupo de riesgo por lo que vemos, obesidad mórbida, por resistencia a la insulina, por evidente diabetes, hipertensión, esa gente cae al hospital y congestiona el servicio. Y se complica la vida para todos, pues. Si aquí esto es un tema, es una rueda, tú lo sabes mucho mejor que yo. Esta cuestión no es solamente entrar al hospital y recibir los servicios por coronavirus, es el gasto obligatorio en el que incurre el Estado, pero que es un gasto que en algún minuto hay que pagar. Claro, y que también incurre el Estado, y en parte también los privados, y que esto lo que hace es que no elimina, pero sí atenúa y disminuye la solvencia y la liquidez que tienen las personas, o sea, que tienen en este caso los agentes privados, para son otras problemáticas, que son la falta de empleo, por ejemplo,
facturas que no se pueden postergar los pagos, los tipos de créditos a los que tienen deuda hace cuánto tiempo. Entonces, esto es una espiral que ataca de manera integral toda la estabilidad del ser humano. Por eso que al inicio del programa hacía la relación con la economía, ¿no? Porque justo esto, o sea, hoy tenemos, por ejemplo, 1.373 contagiados y el 85% en la región metropolitana, por ejemplo, y tenemos nuevos 56 asintomáticos, ¿no? Y el total de contagiados es 22.016 personas. Entonces, cuando uno ve esto y el gobierno dice, bueno, ya como que no me tomo tan en serio el reactivarnos de manera gradual, porque se ha perdido una confianza en la virtud pública de mantenerla, en mantener los estándares, ni siquiera tan estrictos, pero por lo menos los mínimos para poder desenvolver. Y yo sé que es difícil dar a una sociedad de un día para otro de vida, ni siquiera se lo esperó, o ningún en los últimos 30, 40 años había estado en algo parecido, es difícil. Sí. Esto va a afectar la economía, y eso es uno de los grandes errores. Sí, y todos los economistas o los sociólogos, los politólogos del mundo están comentando el tema, lo que tú estás diciendo, porque una realidad es la de salubridad pública, un tema es la enfermedad, el misterio sobre la enfermedad, cómo se cura, se han ido descubriendo día a día cosas, por eso hay que tener también tanto cuidado cuando los señores alcaldes, los señores políticos de este país opinan sobre cuestiones de las que no tienen idea, no se saben muchas cosas con respecto al virus y por eso también que todo lo que hace este gobierno y otros gobiernos un poco de prueba y error, cuarentena, no cuarentena, comillas, regreso a una normalidad controlada, dejo sin efecto eso porque desgraciadamente, y eso mucha gente no lo entiende, no se conoce prácticamente nada del virus. Qué bueno que precisamente porque estamos en el siglo XXI se puede decir que es un virus. Yo siempre, y debe sonar un poco antiguo, pero yo siempre recuerdo el tema dramático que provocó la irrupción del VIH, el virus del SIDA. Sobre ese virus no se sabía absolutamente nada. ¿Cuántos años después se vino a descubrir el ADN del virus? Bueno, en relación con no, porque tenemos más avances y podemos saber cosas, pero hay otras que no sabemos. Entonces, cuando tú comentas, y todos comentan el regreso, el gobierno en este caso, el regreso a la normalidad controlada, el regreso progresivo, es que yo creo que no hay ninguna otra alternativa y la gente, aunque no le guste y aunque a mí no me guste, no tengo otra alternativa, porque la otra alternativa es, comillas, volver a la normalidad de un paraguaso. Me imagino que se va a diezmar la no sé qué cantidad de la población, pues, y no solamente contagio, no solamente es que tiene el virus, no, es que va a terminar en un hospital enfermo y muerto. Entonces... Claro, lo que pasa es que para eso están las medidas que se deben de tomar, por el caso Suecia, bueno, el caso finlandés, el caso alemán, por ejemplo, que las cuarentenas no son totales, sino son parciales, cierta económica que se mantiene, y hay gran parte de la población no quiere que se retomen las actividades paulatinamente. Incluso la última encuesta CADEN lo que revela es que el 69% está en desacuerdo en retomar paulatinamente las actividades y solo un 29% está de acuerdo. El tema es que, claro, cuando uno se enfrenta con la realidad y ve qué capacidad tiene el Estado para hacerse cargo de los ingresos de toda una economía, en este sentido, vemos que es muy poco. Entonces, ¿cómo conciliar una cosa con la otra, no? Entonces, estas percepciones con respecto a la salud de economía que siguen allí, que uno lo ve como una dicotomía. Al final de cuentas, si no toma en cuenta que el estar en desacuerdo, pero así como tú lo acabas de comentar ahora, yo puedo estar muy en desacuerdo, pero realistamente hay que retomar. Yo dudo mucho que personas estén dispuestas a hacerlo, porque también es mucho más cómodo exigir en este caso que el papel del Estado sea muchísimo mayor para garantizar cierta cantidad de ingresos. Incluso se sigue discutiendo ahora el tema de cómo garantizar ciertos ingresos familiares de trabajadores informales que no emiten boletas de horarios, sino que están en informalidad en general. ¿Por qué? Porque los planes no han sido suficientes y bueno, las facturas hay que pagarlas, también el seguro de cesantía no ha respondido al minuto que ha tenido que responder. Entonces son muchas cosas. Pero esas muchas cosas, evidentemente no por culpa del gobierno directamente, porque el gobierno no está acostumbrado a esto, sino que también está la poca actitud colaborativa de las personas para tratar en la medida de lo posible, no solamente de retomar, sino dar el ejemplo, esa virtud cívica del
comportamiento humano en lo público. Eso es lo que me... Sí, no, sí entiendo, lo entiendo, lo tengo claro. Yo creo que este gobierno, no hay ningún gobierno del mundo que haya podido enfrentar esto bien. Se dan los ejemplos, como tú comentas, de Suecia, por ejemplo, de Finlandia, entiendo, de Nueva Zelanda, pero es que las realidades son absolutamente distintas en esos países. Por lo pronto tengo la idea bien ligera, y a lo mejor si hay algún auditor que quiera rebatir eso, reprochar el comentario, tengo idea que los habitantes de esos 3 países mencionados son más dóciles a la hora de observar las medidas o las normas que la autoridad sanitaria les imponga. Mira, yo no creo por espíritu, por estilo y por muchas razones que cuando se dice que en Suecia se permitió el funcionamiento de bares y restaurantes, no creo que la gente haya estado en bares y restaurantes como lo hace en Chile, como lo habría hecho en Chile o como lo hizo o como se hizo en España. No, evidentemente no. No voy a decir nada más con respecto a eso, pero en Suecia el tema del alcohol, tú sabes que es algo dramático, ¿no? Sí, incluso un gobierno que toma medidas que limita en cierto sentido no la venta, sino que trata en cierto sentido de regular la ingesta. Hay varios planes que desde hace muchísimo tiempo funcionan porque la tendencia al alcohol, pero claro, el comportamiento masivo es totalmente distinto. Sí, claro. El aspecto cultural. Yo te comento esto porque, mira, es preocupante que, por ejemplo, para abril las expectativas del IMASEC fluctúan, Pilar, entre menos 6% y menos 12,4%. Y el segundo trimestre en una merma de hasta 10,5%. Entonces, claro, esto nos lleva a improvisar y a tratar de implementar las medidas asumiendo riesgos, ¿no? Lógicamente no todo el mundo y no todo político asume esos riesgos, ¿no? Y solamente los asume en el momento que ya dice, bueno, no tengo otra opción que asumir los riesgos. En ese sentido, bueno, aquí nosotros seguimos medio holgados, o sea, no hemos entrado en una crisis de dimensiones tan desproporcionadas que en este momento asumir los riesgos. Pero por parte del ministro Mañalich, por ejemplo, me parece que los esfuerzos han estado adecuados y a la altura, a pesar de que no hay un comportamiento colectivo todavía, termine de hacer al gobierno considerar el retome gradual de las actividades comerciales, ¿okay? Y de servicios. Sí, yo, bien dices tú, las medidas que se tomen, que se han adoptado ya, que se adopten en el futuro por este gobierno, ojo que hay varias de ellas que están adoptadas en lo teórico, porque están sometidas a la decisión del Congreso. Yo entiendo que están bien adoptadas, yo entiendo que son las medidas que el gobierno tiene que adoptar tratando de balancear salud y economía, que como tú decías es una dicotomía, no debería estrictamente ser una dicotomía, pero se da así, y yo creo que las medidas que han adoptado son las que tienen que adoptar, porque que han sido más pausadas, porque la izquierda, la oposición, esta oposición que lo ha hecho muy mal desde hace tiempo, que lo hizo muy mal post 18 de octubre y que en esto tampoco lo ha hecho bien, se ha empeñado en decir que todas las medidas son pocas, que todas las medidas son insuficientes. Quiero que tratemos luego el tema del robo de los fondos de las AFP. Se han empeñado en dar curso incluso a peticiones en el Congreso que son abiertamente inconstitucionales, todo para hacer el mensaje popular, el populachero, para que la gente crea que ellos lo harían mejor, tratando de disponer de fondos que a lo mejor el país, no me refiero a la AFP, a otros fondos que a lo mejor en este momento el país tiene, pero gastarlos al general significaría la ruina económica de Chile. Pero claro, pero Eugenio, yo tengo 58 años y yo tenía 11 años para la época 73-74, pero tengo claro perfectamente, por haberlo leído y por el compromiso, por temas familiares, que la situación económica de este país era horrible e insostenible. Son otras razones, son otros tiempos, pero se pueden poner igual aquí si tú pretendes, los políticos pretenden despilfarrar los fondos que existen, echarlos así como a saco perdido. Claro, porque la actividad política o sea, el gobierno y los estados no producen nada. Incluso no son especialistas en producir. Por eso normalmente las empresas estatales, todos los esfuerzos económicos que han intentado hacer los estados históricamente han sido un rotundo fracaso. Por eso que
el camino que emprendió Chile con las reformas institucionales ha sido de los más ejemplares, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Se estudia en el mundo entero, porque ya se llegó a la comprensión que parece que no llega a, por ejemplo, estas cabecillas del Senado que pretenden llevar a una nacionalización, que no es más que un eufemismo para incurrir el robo, ¿no?, de lo que sería el sistema de las AFP. Y el tema es que el sistema de las AFP está indexado impresionantemente a la economía y en su funcionamiento general en casi un 70%. Eso es depende la movilización de capital y la estabilidad económica de los fondos de las AFP. Como todos sabemos, esos fondos no es que van y se quedan inmovilizados en una cuenta de ahorro, sino que permiten movilizar la economía interna del país. Si uno le quita esa posibilidad a esos fondos, porque estarías eliminando el funcionamiento de cómo ocurre esto, y vas a una nacionalización donde supuestamente el Estado administraría, no sé si invirtiendo o dejando congelados los fondos allí en función de ahorro, la quiebra del país sería inminente. Primero, porque nadie confía en que el Estado podría garantizarlo de esa manera, generarle rentabilidad, y segundo, nadie confiaría en que realmente se vaya a proporcionar y otorgar en función de su rentabilidad los fondos que dice el gobierno que podría entregar. Sí. Entonces, esto sería una debacle terrible para Chile. Y como lo hacen, el tema es que buscar una nacionalización hoy en día de este sistema que permite que la economía funcione de esta manera sería una locura, porque es lo primero que te comentaba. Como el Estado y los políticos no saben producir, porque sus actividades no son productivas en términos económicos, piensan que pueden disponer y hacer con los recursos lo que quieran, porque tienen un sector privado ahí cautivo que debería adaptarse a las medidas que el gobierno adopte, y que en función de esos recursos que se produzcan en esos sectores comerciales e industriales, entonces ellos disponen de esos ingresos para aplicarlo de la manera que quieren. Entonces este sueño idílico de creer que se puede dominar a la sociedad y construirla a partir de unos designios de personas que se creen más iluminadas que el resto, como si la libertad de los demás estuviese supeditada a las decisiones del gobierno, lo cual eliminaría la libertad, es típico de los políticos. Y esto lo vemos hoy en día con esta propuesta delirante de nacionalizar uno de los pilares más importantes del progreso de Chile. Sí, el tema de las AFP, fíjate tú que yo creo en lo más interno de mi corazón y de mi cabeza que quienes han propuesto esta idea de, comillas, nacionalizar los fondos de la AFP, que no es nacionalizar, es expropiar, y todavía en un sentido bastante más pedestre es robar los fondos. Yo creo que ni siquiera ellos racionalmente están de acuerdo con ese proyecto, Primero, porque es inconstitucional. Lo primero, una cuestión de técnica, es inconstitucional. Y segundo, porque yo no creo que tú, con algo de raciocinio, con algo de conocimiento de economía y con algo de la comparativa mundial, sí, que aquí da lo mismo que tú seas maoísta, o sea, de Vietnam del Norte, si da lo mismo. Tú, con algo de comparativa, si tú haces un estudio comparativo de cómo funcionan los temas en las economías mundiales, te das cuenta que la idea de robar los fondos de las AFP es una locura. Es una locura. Y yo creo que, claro, hay un público cautivo, hay votos cautivos que no razonan mucho y van por lo que diga, no sé, Elizalde y la Proboste y la Rincón y Buenchumilla, ya, perfecto. Pero yo creo, honestamente, como bien dices tú, como los políticos no producen nada y ellos disponen de cosas que no les son propias, creo que ni siquiera ellos están de acuerdo, honestamente, con el proyecto de ley que han presentado estos senadores han presentado para nacionalizar estos fondos y para usarlos, que yo no sé si son para usarlos en la crisis del coronavirus o es para pavimentar su camino al regreso a la moneda. Me inclino por lo segundo, no por lo primero, porque además yo creo que el pueblo de Chile, esa expresión tan manida, les interesa nada. Y les interesa nada porque, como dices tú, efectivamente los políticos no producen nada. Si no son ellos los que están produciendo cosas, para nada. Ellos producen ideas muy locas y muy desajustadas como esta. Oye, Eugenio querido, nos queda un minuto según Mario Salazar, así es que ¿te parece que hagamos un descanso musical para continuar? Sí,
Sí, por supuesto. Muy bien, vamos. Ahí esperamos la música. Muy claro, la música. Mira, vamos a escuchar a la Gloria Estefan. ¿Qué tal? Buenísimo. Here We Are, ahí con esta señora cubana, cubana, residente en Miami, descendiente de asturianos. No sé si sabías eso tú. No lo sabía. Mira, para que tú veas, todos los días se aprende algo nuevo. Ya, vamos a escuchar a Gloria Estefan y luego seguimos parloteando. Así es, nos vemos ahora. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Queridos amigos, hemos regresado. Estamos en Revelando, estamos transmitiendo desde Valparaíso y desde Viña del Mar. Eugenio Guerrero, periodista venezolano y asesor y consultor de la Fundación para el Progreso de Valparaíso, está en Viña. Y yo estoy aquí en los estudios de Radio Portales, pero todos debidamente protegidos, porque en Radio Portales también se han adoptado las medidas indicadas por la autoridad. Y hay turnos, hay trabajo no presencial y muy excepcionalmente, como en el caso de hoy, tenemos aquí a Mario Salazar y a Luis Salinas por allá lejos. Así que ni nos vemos. Y todos con la mascarilla correspondiente. Bueno, amigos, recordar que estamos aquí bajo el gentil auspicio de Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, y en Radio Portales de Valparaíso. Las opiniones de Eugenio Guerrero y de quien les habla, Pilar Soberado, son personalísimas y de nuestra exclusiva responsabilidad. ¿O no, Eugenio? Así es, totalmente. Sí, para no imputarle nada a nadie. Oye, Eugenio, ¿te gustó la canción? Sí, muy buena. Bonita, muy buena. Tan romántica. Ya. Claro, siempre eligiendo buena música. Ay, qué lindo tú. Sí, mira, no sé si tan buena, pero es que me gusta a mí y en esto yo soy lo más egoísta que hay. No le pido, no, qué egoísta. No, poco demócrata, no le pregunto nada a nadie. Mario Salazar y yo sí convenimos en lo que nos gusta a nosotros. Oye, Eugenio, ya estábamos en el primer bloque, antes de irnos a la pausa musical, hablando del tema del robo de las AFP, de la propuesta de robo, digamos. Sí. Oye, yo quería comentarte algo, dos cosas previamente, ¿no? Lo primero es que, en la Fundación para el Progreso soy coordinador de investigación y jefe de oficina regional. Ya. Y lo segundo es que, mira, a mí me parece, yo coincido en que en algún lado recóndito de la mente de estas personas que planifican este proyecto de protección de las AFP, sí, quizás no coincida total, pero cuando uno ve a un Alejandro Navarro, por ejemplo, que es un aliado de la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y que basta ya, y que públicamente se presenta pues apoyando ese totalitarismo criminal, uno dice, no, yo creo que en ciertos sentidos sí quieren una colectivización de los recursos. ¿Tú crees no sé si Juan Ignacio Latorre, por ejemplo, el senador del Frente Amplio, exactamente, sí, que está es parte de la iniciativa, por ejemplo, no sé si él, por ejemplo, iría hasta allí, pero Alejandro Navarro sí, por ejemplo. Entonces, el tema es el siguiente, que yo creo que ellos ven como ejemplo los sistemas de Estado de Bienestar europeo y tienen los sistemas de reparto tradicional, ¿no? Entonces dicen, si España tiene una mejor tasa de reemplazo, si Alemania tiene una mejor tasa de reemplazo, Grecia tiene una mejor tasa de reemplazo, entonces ¿por qué nosotros no podríamos tenerla? Pero cuando uno ve la deuda pública de esos países, es impresionante, llegan a hacer... la de España llega a ser aproximadamente el 96% del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Ya pues. La más baja es la de Alemania, claro está. Pero cuando uno ve a los principales países que tienen estados de bienestar, donde el gasto que se realiza, por ejemplo, en pensiones, en salud y en educación pública, ha hecho insostenible estos países. Entonces, Chile se salió de esa visión hace muchísimo tiempo y le ha ido bastante bien. Hay cosas que hay que modificar, por supuesto, mejorar también, pero eso no significa que hay que dilapidar y destruir el sistema que le permitió, ese decreto de ley 3500 que permite la creación de sistemas de AFP con sus ventajas y con sus desventajas, ha proporcionado a Chile una movilización de capital tan grande
que permitió que la clase media fuera una revolución real para el progreso de Chile y del país a través del mercado libre. Y este sistema forma parte de esa estrategia institucional donde se respetan los derechos de propiedad, donde el mercado libre funciona asignando los recursos de una manera muchísimo más efectiva que el gobierno. Entonces, yo lo que siento es que hay como una especie de traslación al siglo XX cepalino, si podríamos decir en algún momento, donde viejos sueños comunistas vuelven a resurgir aprovechándose de la pandemia. Porque ellos saben que es inconstitucional. Sí, lo comentabas tú al inicio. Yo creo que a ellos muy poco les importa. No sé qué piensas tú. No, mira, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no les importa que sea inconstitucional el proyecto, como hay tantos otros que se refieren a gastos y que ellos, en este caso estos 5, pero los diputados de izquierda o de oposición han implementado, han ingresado una y otra vez. No. De acuerdo, no les interesa el tema constitucional, el tema de las instituciones, que es un tema que tanto te gusta a ti para Chile. En Chile es un tema que a ellos no les interesa. 1, lo tengo claro. 2, lo que yo decía es que yo no puedo creer que en el fondo real de su conciencia y racionalidad estén de acuerdo con hacer efectivos proyectos que, si bien es cierto, van a favorecer a sus votantes, al núcleo duro de sus votantes, que es como van a permitir disponer de dineros, eventualmente, ¿no? Permitirían disponer de dineros que están ahí, y que les van a dar el voto porque eso es lo que quieren, y que ellos eventualmente estén mirando a los sistemas europeos, por comillas, sociedades en las que el tema de beneficio previsional, el sistema de seguridad social funciona distinto. No creo, mira, hay mucho ignorante ahí, lo tengo claro, y hay mucho tosudo que está ahí y mal elegido. Pero yo creo, Eugenio, estrictamente que ellos ni siquiera están de acuerdo con los sistemas, están de acuerdo solo en cuanto esto les permita más votación, porque tú diste un ejemplo que es el caso de las sociedades de bienestar europeas, el caso de la sociedad de bienestar española. El sistema previsional español está quebrado por todos los sitios. Es un drama el que tienen los españoles. Lo que pasa es que, claro, uno los mira desde aquí y ve a la península ibérica tan bonita, la piel de toro, el flamenco y todo el cuento largo, y la guitarra y la pandereta, y claro, lo ves estupendo. Ahora que están en crisis y que vuelven a estar en una crisis ahora por otros motivos, vas a ver cómo van a poder salir de esto con dificultad absoluta. ¿Por qué? Porque el sistema previsional, porque el sistema de la asistencia social, porque los seguros de desempleo, porque también han ido llenando esa sociedad, y lo digo con profunda pena, han ido llenando esa sociedad de beneficios y de caramelos, ¿te fijas? Pero yo insisto, Alejandro Navarro no quiere el sistema venezolano, aunque vaya para allá a darle la espalda a Maduro, a palmotear la espalda de Maduro. Yo creo que Alejandro Navarro lo hace por intereses económicos, nada más. Y porque de otra manera estaría viviendo en Venezuela, pues, Eugenio, o en Cuba, o en Nicaragua. Y no, vive acá, a cuerpo de rey. Y lo que pasa es que, como tú bien sabes, esto es una red internacional que está planificando a través del Grupo de Puebla y de otras organizaciones colectivistas llevar el socialismo del siglo XXI a los diferentes países. Entonces, esto no es más que una de la estrategia de estos grupos. Incluso cuando uno ve el caso de los Kirchner, que expropiaron los fondos. Que se los robaron. Así es, se los robaron. Eso fue terrible, y eso fue parte de esta conformación del Foro Sao Paulo y las técnicas y las infiltraciones que ellos usan. Entonces, para mí, independientemente yo también dudo que él quiera vivir, y si puede vivir en Venezuela, lo haría con los privilegios, lógicamente, que tiene la alta clase ladrona y totalitaria. Pero el tema es que, si bien ellos piensan que pueden tener buena decisión, el tema es que los resultados, tomar decisiones así, está más que dicho, serían desastrosos. Y particularmente para Chile, que depende tanto la economía interna de esos fondos. Ese es el tema también. Sí. O sea, que no solamente que los expropie, sino lo que afecta y lo difícil que es la recuperación. Porque, como tú bien sabes, construir cuesta muchísimo más que destruir. Destruir es muy fácil. Destruir una nación, comienzas a tomar una que otra medida, y si tienes de tu lado la violencia política a diestra y siniestra, es mucho más fácil, pero construir, ¿cómo ha costado?
Sí, sí, razonable, sí. O sea, no razonable, es real. Destruir no cuesta nada y nosotros tenemos una experiencia cercana desde octubre para acá, para no irnos más allá a la historia, Muy buen ejemplo, a la historia antigua, la tenemos aquí. No cuesta nada poner una barricada y no cuesta nada incendiar un contenedor aquí, no, nada, por supuesto. Reconstruir es carísimo, lo tengo claro. Mira, y es de esperar que esta idea de estos señores iluminados, senadores que se llenan la boca con la palabra pueblo de Chile, que no les interesa nada al pueblo, eso es una mentira. Espero que no llegue a buen puerto. Yo honestamente creo que no. Como fuere, hay algún personaje de la oposición, algún personaje de la izquierda que dice que si bien es cierto, habría que modificar el sistema de pensiones, no es menos cierto que esa no es la forma y este no es el momento. ¿Verdad? Yo convengo en que no es la forma y convengo en que no es el momento. Todo es modificable y todo es perfeccionable. Todo. Hasta los seres humanos podemos perfeccionarnos con mejor educación y con una cirugía plástica, ¿o no? Así es. Claro, lógico. Por ponerle faranduleo a nuestra conversación. Oye, Eugenio, ¿algún comentario te merece no sé si pelea, pero la discusión del señor alcalde de Valparaíso, don Jorge Sharp, con el Congreso, con algunos parlamentarios? Mira, lo que pasa es que, esto surge de una entrevista que tuvo, y que en esa entrevista lo que dijo es que, literalmente dijo que hoy la oposición está reducida a ser un hecho parlamentario. Entonces también dijo que es evidente que hoy no tiene una estrategia alternativa a la del gobierno, ¿no? Sí. Esto fundamentalmente porque estamos hablando de que Jorge Sharp es un radical. Sí. Y que para él, tomar la cuarentena al estilo argentino, me imagino que sería su paraíso idílico. Porque es una persona que, como todos lo sabemos, los que vivimos en Valparaíso estamos muy conscientes de ello, es una persona que es extremadamente ignorante de cómo no solamente ejercer sus funciones, sino cómo funciona la política y la economía. De acuerdo. Entonces, yo creo que él es una de las personas menos calificadas para tomar parte y opinar y ser legitimado como una persona apta para opinar sobre temas de cómo se está manejando la cuarentena. Y esta crítica, que luego fue respondida, uno de los que respondió fue Jorge Brito, que es el diputado por Revolución Democrática, es que ellos prácticamente no quisieron entrar en esa disputa con Jorge Sharp, ¿no? Y más que la disputa en sí misma, ¿no? Que es la crítica a los proyectos en donde también la oposición ha querido tomar parte, pero como bien sabemos muy marginal, ¿no? O sea, no han querido involucrarse de una manera bastante efectiva, porque la crítica al gobierno ha sido y molesta, incluso ha recibido una crítica impresionante que va desde el Clínica hasta Ricardo Lagos, pero con todo ello se han mantenido dentro de la línea institucional, ¿no? O sea, las críticas y todo ha sido allí. En cambio, Jorge Sharp es el típico político que no tiene la madurez necesaria para asumir críticas o diferencias, y va y rompe la mesa y crea una organización, como pasó hace poco tiempo. Se lleva su militancia interna, la cual involucra en diversos esfuerzos para seguir politizando la alcaldía, y dice, ellos se suman casi que a la derecha del gobierno, que tiene una estrategia que a él no le parece para atender el tema del coronavirus, y que no tienen una respuesta ni una alternativa. Aunque esto es verdad, ¿no? Lógicamente también nos encontramos con una oposición que no convence, ¿okay? Que no convence en lo absoluto, y que tampoco al parecer muestra la preparación necesaria para hacer una alternativa a esta capacidad técnica, profesional y responsable que ha tomado el gobierno hasta ahora. Sí. Es un desafío que no está a su altura, ¿no? Entonces decir eso, a pesar de que es una obviedad, lo que revela es que tenemos frente a la alcaldía de Valparaíso una persona sumamente radical que es perniciosa para no solamente la ciudad, sino también el futuro. ¿Aló? Aló, sí. Vaya, porque pensé que te habías ido a Afganistán, oye. No, para nada. No, a Pakistán. No, fue culpa de Mario Salazar, que se tuvo que parar desde la mesa de control. Él fue, ya. Oye, Eugenio, sí, no, el tema de Jorge Sharp, la verdad es que, mira, basta con recorrer, aquí ni siquiera porque sea de izquierda frentista como sea, basta recorrer Valparaíso para darte cuenta cómo tiene la ciudad. Alguien podrá decir, él no anduvo quemando, él no es responsable del COVID-19, no, por supuesto, pero él no es responsable del COVID-19, pero sí de las medidas ridículas que adoptó en su minuto, que por
supuesto se fueron al agua, porque la verdad es que eran tan locas que era imposible. Y lo segundo, en cuanto a que no rompió ni quemó, no, pero llamó a romper y a quemar. Así que él es responsable de lo que hoy vive esta ciudad, indiscutiblemente. Yo supongo que cuando haya elecciones para alcalde, cambie la mano de la alcaldía de Valparaíso. Es de esperar que nuestros auditores, que son porteños, sus familias, amistades, y nosotros mismos con la gente nuestra que vive aquí, en este hermoso puerto, o sea, que fue más hermoso, pero en este puerto, decida de otra manera. Porque este señor y su tendencia y su facción no es futuro para esta ciudad. Fíjate que yo, Eugenio, no tendría ni un solo problema, ni un solo problema en apoyar las decisiones de la alcaldía de Valparaíso, del alcalde y la gente que le rodea, aunque fueran de izquierda, si fueran izquierda radical, si fueran buenas alternativas para Valparaíso. Porque uno tiene que darse cuenta que no porque sea de una postura política no va a apoyar lo bueno de la otra. Pero con respecto a Char, para mi gusto no ha hecho nada de bueno, nada. Todo ha sido trazado por la locura, por la ideología, por la barbarie, por la cuestión ordinaria. Ningún aporte, la verdad es que ninguno. Y bueno, basta recordar lo que hizo hace tiempo, que utilizó espacios de la alcaldía para conmemorar el aniversario, un aniversario de la Revolución Cubana. Sí, claro. Por ejemplo. A ese nivel, sí, pues, nivel de respeto. No, claro, por ejemplo. Y si a la Fundación para el Progreso, se le hubiese ocurrido en las dependencias propias de una organización que no es pública, se le hubiese ocurrido organizar un homenaje, a ver, no sé, a la creación la dictación de la Carta Magna, no te lo impide, no sé de qué manera, pero te lo impide, porque eso sería una actividad fascista, capitalista. Pero ellos sí pueden, ellos y lo hacen con esa falta de respeto por el otro. Bueno, que no son demócratas en realidad, ¿qué les vamos a pedir? Eso es así, sí. Bueno, más que lamentable. Bueno, yo como te digo, espero que las decisiones de la ciudadanía porteña se vean clarificadas para las próximas elecciones de alcaldes y concejales. No sé, lo veo todo lejano, pero... Hablando de elecciones, ¿sí? Haciendo un inciso, no sé si pudiste leer la Academ, pero la mayoría de los encuestados se siente como yendo a votar al plebiscito de octubre. Sí. O sea, un 64%. Sí. ¿Okay? Sí. Bueno, entre otras cifras también, bueno, y volviendo a trabajar, o sea, cómo se sentirían las personas un 60% cómodas, pero no enviando a sus hijos al colegio un 78% o visitando un mall el 82%. Sí. Pero es paradójico porque o sea, todavía hay cierta politización, o sea, todavía es efectiva cierta politización de la movilización electoral en función del plebiscito. Sí. Incluso hay profesionales que dicen, bueno, posiblemente no sea realizable para esa fecha, o sea, que se ha postergado nuevamente o incluso suspendido, pero existe un 64% que está de acuerdo en ir a votar, o sea, se sentiría cómodo al hacerlo. ¿Qué te parece a ti ese dato? Mira, curioso, sí vi la estadística y vi la comparación que hizo alguien en este minuto, no recuerdo quién, de lo que significaría, o sea, ¿qué pasa con la sociedad chilena para que, incluso en estos momentos de una crisis sanitaria que es real, que nos ha inventado, aún persista esta llamada a un plebiscito que nos fue impuesto por la fuerza, porque para mi gusto, bueno, lo hemos comentado, así nos fue impuesto por la fuerza. Y me llama mucho la atención como el doble rasero, que es esta actitud o esa idea frente a votar en octubre, la actitud frente al tema colegios y la actitud frente a los temas comerciales, que es tan distinta. ¿Me la puedo explicar? No me la puedo explicar. No sé. No, yo honestamente, Eugenio, no sé cuál es el fundamento de eso. Creo que hay que hacer un análisis sociológico. Un análisis sociológico tiene que estar ahí detrás, evidentemente. Sí me llama la atención que en Polonia, donde tienen elecciones prontamente, hay varios, y que no son elecciones de este tenor, sino de otros, están varios pensando en cómo votar si hay un tema de contagio. Y están pensando en voto por correo, que entiendo no se ha implementado nunca ahí. Pero veo que hay una preocupación que es la misma que debe haber por comercios y colegios y similares. En Chile, Eugenio, no sé, me declaro incompetente. No tengo idea.
Sí, esto te refieres con respecto a las medidas. Sí, no, con respecto a la actitud chilena, Claro, al sí. resultado, es Sí. que tú me dices, ¿qué A la opinas? disparidad, más que nada. Sí, Claro, tú me dices, ¿qué opinas? La verdad no sé, no tengo idea, es que no entiendo no entiendo el Claro, que predicamento. cuando uno ve, por ejemplo, que no sé, el 83% se sentiría como yendo al mall, pero vemos que el 64% Eso, pues. tiene temor a la posibilidad de contagiarse con coronavirus. Uno dice, bueno, wow, aquí hay algo raro, ¿no? Sí, pues. Y bueno, y pasando al mismo tema, el tema del plebiscito, no sé si viste que el 65% está por el apruebo y el 26% por el rechazo. Sí. Y esto es una tendencia estable desde febrero. ¿Ok? Entonces, al parecer, bueno, hay cierta intención, todavía se mantiene esa intención no de reformar, de cambiar la Constitución, ¿no? Sí, yo, fíjate, tú pienso, no, a mí eso también me tiene un poco confundida porque no sé si es tan así, honestamente, lo primero. Lo segundo, no, ay, ver, no es que no lo crea, pero tengo mis dudas. Y lo segundo es que, ya, nos ponemos en la hipótesis de que hay un porcentaje grande por el apruebo. Yo preguntaría, a ver, la existencia de las normas, de las medidas que han permitido manejar la crisis en este país hoy. Son normas que están funcionando al alero de la actual Constitución política, ¿no? Y funcionan, ¿o no? Así es. ¿Ya? Y esto es una crisis importantísima. Y aunque a la izquierda no le guste, aunque a la izquierda le duela en el alma, el gobierno la ha manejado bien. Otro mono es la gente que va al tonteo, a la fiesta, y que estuvo el 1 de mayo aquí abajo en la Plaza Aníbal Pinto venteándose. Esa es otra historia. Pero las normas en cuanto a la pandemia misma y las normas que han derivado de esa, funcionan al alero de la Constitución política que está vigente. Sí. ¿Te fijas? Incluso eso es uno de los temas que más relevantes en el sentido institucional, ¿no? Al final, muchas personas se preguntaban a sí mismas cómo iba a responder una institucionalidad que se veía desprestigiada, debilitada en su legitimidad, incluso desplazada. Hasta llegó un momento que, bueno, que las cifras de apoyo eran irrisorias. Sí. Pero con todo eso existe como un sustrato allí republicano que hace que, a pesar de los grandes inconvenientes, haya no sé si cierta propensión, pero es evidente que hay cierta conducta hacia respetar ese orden, ¿no? Esa es una de las cosas que hace que yo también admire a Chile, ¿no? Que a pesar de que, bueno, casi todo se desmoronó en los sucesos de octubre, una fortaleza institucional que se ve respaldada en cierta medida por, o sea, la ley fundamental del país, que es la Constitución. O sea, si bien uno dice, bueno, colocando por escrito, si yo coloco por escrito algo no significa que sea un hecho al día siguiente. Claro. O sea, yo puedo positivizar cualquier ley y no significa que eso vaya a ser una realidad. Ahora, el tema de la materialidad de cómo la Constitución ha reaccionado a pesar de estar escrita, o sea, a pesar de solamente estar escrita ya hace poco tiempo, porque cuando uno ve las constituciones exitosas, son constituciones que tienen muchísimos años, sí, y que esta es un documento reciente, si podríamos decir de alguna manera, vemos que hay cierto comportamiento institucional que permite que, a pesar de todo, haya una respuesta óptima. Pero esa respuesta óptima no solamente es porque haya un comportamiento que se preste al orden, a pesar de los desórdenes de algunos, sino que lo que es interesante revelar acá es que el orden que defiende ese documento, y que eso en conjunción con las personas, con la profesión, comportarse ordenadamente en sentido institucional, hace que el modelo que defiende esa Constitución también tenga que apreciar, sí, a lo que me refiero. Sí, o sea, no sí, solamente es tener un buen documento, sino que el modelo que defiende ese documento te permita tomar las decisiones y no pasar a llevar a la propiedad privada, a los derechos civiles, a la libertad de expresión. Así es. O sea, es un conjunto integral de análisis que nos permite decir, wow, no solamente es que estamos acostumbrados a comportarnos institucionalmente mejor que el resto en Latinoamérica, no, sino que tenemos una carta fundamental que defiende un modelo que permite que ese comportamiento en la sociedad responda de una manera tan óptima que las libertades civiles y todo ello sea defendido y el Estado no tenga derecho a pasarlo a llevar. Colaboración público-privada que permita enfrentar esta pandemia, por ejemplo. Claro que sí, sí, de acuerdo. Yo pienso que es así, estoy de acuerdo contigo.
a veces estas ideas a la gente en general les resultan muy abstractas y muy poco materializables, hasta que pasan cosas como esta pandemia y otras. Y uno dice, cuando piensas más allá y uno se detiene un poco, dice, bueno, todo esto se puede hacer porque tenemos una norma fundante que nos lo permite, que establece un sistema, que establece, como dices tú, una carta de respeto a los derechos y a la libre actividad que nos permite funcionar de esta manera. Y hay que mirar a otros sitios, aunque no resulte muy atractivo y aunque resulte a veces para muchos un ejercicio, insisto, abstracto. No se ha manejado esta crisis igual en China, en la China comunista, que así se llama, ¿no? No se ha manejado igual en la China comunista y en Afganistán y en Irak y en Nicaragua. No es así, no se ha manejado así. ¿Y por qué? Porque tienen un partido político que domina que es el gobernante, tiene una constitución distinta que permite y no permite. A mí no me cabe ninguna duda, yo por lo menos no he leído ni una sola letra china opositora al gobierno. No, fíjate, nada. No, eso es imposible. Bueno. Incluso hace poco, en la otra mirada, junto con la tercera, transmitieron una actividad con Guy Sorman, el intelectual filósofo francés. Sí. Es muy prestigioso. Él sacó hace tiempo un libro que se llama China, el imperio de las mentiras, en el 2006. Y una de las cosas que efectivamente terminó por decir es que, bueno, o sea, China se especializa en eso, ¿no? En crear realidades, en generarse ellos mismos mentiras que terminan creyéndose y terminan tratando de comunicarlas al resto. Sí. Yo lo decía con base a la disputa que él tuvo con el embajador, por ejemplo. Con el nuestro, con el Shibo, sí. Shubo, algo así, ¿no? Sí. O sea, no con el nuestro, perdón, con el chino en Chile, ya. Exactamente. O sea, cuando te había entendido con el nuestro en el sentido de que está acá en Chile, pues, exactamente. Sí. Entonces, una de las cosas que comentó acá en la conferencia referente a eso es que al final de cuentas el embajador está como destinado a ello. O sea, como está dominado por el partido, su función es repetir lo que el partido dice, y sea una mentira, da lo mismo. Sí. Porque para ellos la mentira es la manera en cómo manejan su realidad. Sí. Pero uno cuando ve que un gobierno demócrata liberal, que tiene un gobierno independiente de las directrices del partido, es lo que ha permitido responder de esta manera efectiva y que poder dar cifras creíbles, porque el tema es que si el gobierno actual no tuviera legitimidad, no le creyera ni las cifras. Sí, claro. Y fíjate, y es rarísimo, porque cuando uno ve la última, la publicada el lunes, uno ve que en relación a la evaluación de la gestión de la crisis, el 40%, o sea, esto subió 5 puntos, aprueba la forma en cómo el gobierno ha enfrentado la crisis del coronavirus. Pero aún hay un 56% que lo desaprueba. Sí. Y fíjate que el ministro Jaime Mañalich está como de último con respecto a los niveles de aprobación, o sea, en 32% respecto a la crisis, pero CITES, por ejemplo, tiene un 35%, y prácticamente no ha hecho nada. Nada, pero esto es la campaña. Eugenio, tú eres periodista, tú sabes cómo se manejan los medios. Si los medios no estuvieran insistiendo reiteradamente en que la Siches, poco menos que ahora es la Mujer Maravilla, y no estuvieran insistiendo reiteradamente en que Jaime Mañalich tiene mal rostro, tiene mal gesto, etcétera, etcétera, la gente pensaría distinto. Oye, Eugenio, querido, tenemos que irnos. Uy, se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo y no alcanzamos a recomendar nada a nuestros auditores, ni siquiera qué estabas viendo en la tele, así que nos queda pendiente, Eugenio. Exactamente, así que bueno, nuevamente muchas gracias, Pilar. Entonces será hasta el próximo martes y bueno, que tengan una muy buena semana. Igual tú, cuídate, que esté muy bien tu gente de Venezuela también y bueno, que estemos mejor todos en general. Muchas gracias, Eugenio. Amén, que estés muy bien. Feliz semana. Gracias, muchas gracias, auditores queridos. Será hasta junto a Eugenio el próximo martes, en la medida de lo posible. Cuídense mucho, sean responsables y a ser optimistas, porque hay ventanas por ahí. Muchas gracias. En Radio